pasa con la gestión, la operación y mantenimiento de la red dorsal? Sobre este tema ha habido diferentes posiciones, foros muy interesantes, ¿no? Que todos hemos tenido, creo yo, oportunidad de poder ver y escuchar las opiniones muy respetables, ¿no? Sí, todos tienen derecho a opinar, pero yo los invito a converger. ¿A converger hacia dónde? A converger hacia el desarrollo del país, a converger hacia la competencia real, a converger hacia la transparencia, a converger hacia la eficiencia. Entonces, todas las propuestas hay que cruzarlas con todos estos términos. Si estamos en esa línea, las propuestas van a ser buenas, ¿no? Entonces, en relación a la gestión y operación y mantenimiento de la red dorsal, se habla de que el PRONATEL no debería encargarse de la operación y mantenimiento porque no tiene experiencia en operación y mantenimiento, que eso lo debe hacer una empresa privada, bla, 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 ¿no? Pero a ver, las empresas de telecomunicaciones tienen su propio staff de operación y mantenimiento. No, tercerizan. Tercerizan a una empresa mediana. Y esa empresa mediana terceriza a otras empresas pequeñas. ¿Y se cae en la red de los operadores? Sí, pero eventualmente tiene que cumplir normas de calidad, de competencia. ¿Y funciona? Sí funciona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el PRONATEL no puede realizar la operación porque no tiene experiencia como operador, no es un, digamos, no es un argumento válido. Porque igual el PRONATEL puede contratar a aquellos que hacen operación y mantenimiento de las redes de los operadores, ¿no? Es más, con la caducidad del contrato, Azteca ya deja de ser el operador de la red dorsal, pero los que le daban servicio a Azteca, porque Azteca, la operación, bueno, sí, se encargaba de la operación, pero todo el mantenimiento de la red de fibra óptica lo tercerizaba y tenía contratos. Esos contratos pasan a la modalidad de cesión contractual, que está contemplado en el contrato entre Azteca y el Estado peruano. Entonces, esos proveedores de Azteca ahora van a ser proveedores del PRONATEL y a menores precios, porque Azteca, digámoslo claro, marginaba un margen importante, ¿no? Entonces, ¿se va a caer la red dorsal porque Azteca no se estaría haciendo cargo? Falso, ¿no? Porque además Azteca tiene como 3.000 observaciones, ¿no? Entonces, aquellos que defienden de que tiene que ser un operador grande, único, el que se haga cargo de la red dorsal, realmente el argumento no es válido, porque hasta con el mismo Azteca, que hoy en día es un operador grande, se tienen 3.000 observaciones, ¿no? Entonces, ¿sí lo puede hacer el PRONATEL? Sí lo puede hacer. Pero la función del PRONATEL no es operar, no ser un operador. Transitoriamente sí se puede hacer cargo, por ejemplo, por un periodo de 6 meses, de tal manera que en este periodo de 6 meses tenga la capacidad de hacer un buen estudio de mercado, ¿no? Hacer buenos términos de referencia, generar competencia y que todo el mundo compita y que gane el mejor. ¿Quién está opuesto a ello? Pero hay corrientes que dicen, no, tenemos que correr, tenemos que adjudicar, no importa que haya un postor único, no importa, porque si no lo hacemos, se van a perjudicar 3 millones de pobladores en el Perú. Falso. Los 3 millones están ahí cerca de la red dorsal, pero como el precio es elevado, ninguno de esos 3 millones, yéndonos a un extremo, es usuario. Entonces, si se corta esta red dorsal, ¿se perjudican los 3 millones? No, y además no se va a cortar. En consecuencia, esta gestión temporal de 6 meses
Sí lo puede hacer el Pronatel, ¿no? Hay un argumento por ahí que dice, sí, pero el Pronatel no es operador. Ya, fácil. Contrata a un operador para que se encargue de la facturación. Muy simple. Y le paga por el servicio de facturación y por encargarse de ese trabajo a nombre del Pronatel. Y ese dinero pasa a un fideicomiso que va a servir para pagar la operación de mantenimiento. Todo se soluciona, ¿sí? Entonces, la gestión temporal sí la puede hacer el Pronatel. La operación y mantenimiento, las empresas en la modalidad de cesión contractual, ¿no? Y la administración para el tema de facturación a través de un operador que tenga el título habilitante y los ingresos van a un fideicomiso. Solucionado todo. Ah, pero ¿y cuánto nos va a cobrar quien se haga cargo de la operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que existen 3.000 observaciones y una serie de problemas que nadie los vio durante un periodo de 5 años? Es increíble, pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, fácil. Si nosotros, todos estos problemas que son entre Azteca y el Estado, se lo trasladamos a un operador que se va a encargar de la operación y mantenimiento, creamos un gran problema. ¿Por qué? Porque quien se encarga de la operación y mantenimiento tiene un riesgo tremendo. Y si tiene un riesgo tremendo, por principio de economía, lo que nos va a cobrar también es una cantidad tremenda. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? En el último concurso, el postor único puso un precio súper elevado, considerando estos riesgos hipotéticos. Pero vamos a suponer que se hubiera adjudicado y que el Pronatel hubiera tenido el presupuesto para pagar, porque ahora lo que se dice es, no se ha adjudicado porque no tuvimos el presupuesto. Entonces el responsable es el funcionario que no reservó el presupuesto. Es increíble, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero cuando hay riesgos ocultos, los precios se elevan. Entonces, sinceremos las cosas. El problema entre Azteca y el Estado lo tiene que solucionar Azteca y el Estado. Si hay un costo en la operación y mantenimiento por una necesidad de reposición, lo asume el Estado, como se hace en otros casos con las redes eléctricas. Las reinversiones o las reposiciones lo asume el Estado. Y así debe ser, porque si lo hacemos de otra manera, esos riesgos los trasladamos al operador, lo que hace el operador es cobrarnos súper elevado y después quién sabe si realmente se va a encargar en forma eficiente de todos estos riesgos. ¿Okay? Entonces, así podríamos proceder. ¿Qué pasa con la red dorsal y el costo cero? Cuando se habla de costo cero para la red dorsal, realmente mucha gente lo interpreta mal y piensa que el costo cero significa no pagar nada. No, en principio el Estado está pagando todo, paga CAPEX y OPEX, y el costo cero no es costo cero para el Estado. ¿Para quién es costo cero? Costo cero es para el operador que hace uso de esta capacidad para darle servicio al Estado. ¿Y es esto malo? No, porque si yo soy empresario y alguien me reduce mis costos para que yo pueda hacer negocio, voy a estar feliz. Todos los operadores que de alguna manera se les reduce sus costos van a estar felices. Imagínense que los operadores tienen que pagar por colocar su cable en postes de líneas eléctricas de baja y media tensión. Y vamos a suponer que el Estado les diga, miren, no se preocupen, ahora no les vamos a cobrar nada por soportar sus cables en nuestras torres. Es hacer costo cero para la sujeción del cable en los postes. ¿Alguien tendría problema? No. Sin embargo, hay gente que está cuestionando esto del costo cero. ¿Y saben por qué lo cuestiona?
porque este costo cero lo que va a hacer es desarrollar competencia. ¿Y hay quienes tienen miedo a la competencia? Sí, unos 2 o 3 de repente, o uno solo tiene miedo a la competencia. Y el resto, todos queremos competencia. ¿Bien? ¿Qué recomendaciones tenemos para el Estado? Primero, que el Estado, en mi opinión, debe continuar pagando la operación y mantenimiento, ¿no? Lo que pague el Estado, si hace un uso eficiente de la capacidad, siempre será mejor que entregar la decisión a un privado de los beneficios de la red basal. Porque, seamos claros, el Estado tiene una función, tiene que atender las necesidades sociales. El privado tiene que atender sus necesidades privadas y maximizar su rentabilidad. Entonces, si nosotros trasladamos esa responsabilidad que tiene el Estado a una empresa privada, la cosa va a resultar mal, como es lo que ha venido ocurriendo en estos años, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Incrementar la capacidad de uso de la red dorsal, ¿no? Hasta hace poco se ha definido un 9% de reserva para la capacidad del Estado. Y cuando estuve en el ministerio, los 2 meses y medio, algunos funcionarios me decían, pero viceministro, está 9% y no se ha hecho uso de ese 9%. Sí, yo le digo, ¿sabe cuánto se está utilizando? Se está utilizando 0%. Pero pregúntese por qué no se está utilizando ese 9% que se ha reservado y más bien se está utilizando 0% por el precio, por los $27. No porque el Estado no necesite esa capacidad, ¿no? Si el Estado realmente propone, digamos, ampliar la capacidad, lo que va a tener con el costo cero es la posibilidad de desarrollar mayores servicios. ¿Y cuánto debería ser la capacidad? 60% o más. Porque esta capacidad es una facultad que tiene el Estado y que la puede cambiar anualmente o cada 6 meses. Cada el tiempo que el Estado decida puede decir, bueno, no, 60% es demasiado porque ahora los operadores están utilizando más capacidad, entonces el Estado lo bajo a 40%, pero lo que hago es aumentar los landas en la red de transporte, en la red dorsal. Esta red de transporte, según lo que tengo como referencia, está utilizando solo 2 landas. De repente me equivoco, pues es una información que tengo de referencia. ¿Y cuál es su capacidad de esta red? Un DWDM de 80 lambda. Entonces hay suficiente para poder crecer. Y bueno, el Pronatel está facultado para hacerse cargo. Sí, normativamente está facultado. Existe una resolución ministerial, la 689, que le faculta hacerse cargo de la red dorsal. Y tiene un plazo de 3 años para poderse hacerse cargo temporalmente. ¿Cuál es el modelo que podemos proponer tanto para RENACE y RENIE? También hay una controversia con relación a este tema, ¿no? Con relación a RENACE y RENIE, también el modelo es bien simple. Tenemos el término OSI y el término Internet, muy conocido. ¿Qué es OSI? Es Open System Interconnection. Ya el término Open, todos lo conocemos, es totalmente abierto, pero a la vez ordenado. Si nosotros vemos el gráfico del costado y observamos esta pirámide, que es el modelo OSI, en el más bajo nivel tenemos el nivel físico, ¿no? Este nivel físico son los medios de transmisión con sus interfaces, etc. Después tenemos el nivel de enlace, red, ¿no? Pero cada uno está bien definido, no se traslapan entre ellos. Y el más alto nivel es el de aplicación. Si utilizamos este concepto para RENACE, no existe un conflicto entre la PCM
y el MTC, ¿no? Algunos piensan, bueno, dice, oye, pero la norma dice que PCM se hace cargo de la gestión, y por otro lado está la ley 29904, que habla de que FITEL, hoy en día Pronatel, también tiene que ver con la red dorsal, perdón, con RENACE. ¿Cómo arreglamos este tema? Fácil. PCM se encarga de políticas, porque esa es su función principal. El MTC debe ser un facilitador, debe fijar las condiciones técnicas, las características técnicas de la conectividad. ¿Y quiénes son los ejecutores? Todas las empresas que a través de concurso público pueden brindar la conectividad, que es un concepto que también lo tenemos en el Internet. El Internet funciona a nivel global. Imagínense qué pasaría si tuviéramos Internet con un solo operador global. No, el modelo de Internet es un concepto interesante. Todos participan, diferentes operadores y diferentes tecnologías. En el caso de la red NACE, tenemos pues, como vemos en el diagrama, a nivel de Lima, todas las entidades del Estado conectadas al NAT Perú. El NAT Perú ya está conectado al nodo principal de la red dorsal. La red dorsal va a 180 capitales de provincia. Ya tenemos toda esta conexión lista. Y solamente está faltando la conexión a nivel local de las entidades del Estado. ¿Qué se debe hacer? Concursos públicos descentralizados para que los operadores, cualquiera que sea pueda brindar la conectividad de las entidades del Estado al nodo de la red dorsal, y ya tenemos integrado a todas las entidades a nivel nacional, tanto en intranet como en Internet. ¿Qué oportunidades genera la red dorsal y los proyectos regionales? La oportunidad de desarrollo de proyectos y servicios a nivel regional. Por ejemplo, el desarrollo de ciudades digitales en las regiones, con oportunidad de mejorar la educación, la salud, la conectividad del Estado, y que esto impacte favorablemente en la economía. Pero principalmente desarrollando mayor conectividad. Si estamos hablando de un colegio, mínimo 100 megabits por segundo. Si estamos hablando de un hospital, 1 gigabit por segundo, los hospitales grandes, hospitales intermedios, medio o 200, etc. Finalmente, las conclusiones. Creo que me extendí un poquito, me van a disculpar. En las conclusiones que podemos tener es, en principio, el rol del Estado debe ser un rol facilitador, debe dinamizar la competencia, debe eliminar las barreras que generan sobrecostos, ¿no? Debe facilitar la intervención de todos los actores, maximizar el uso de la red dorsal y de los proyectos regionales del Pronatel. Y además, construir infraestructura para ser compartida, bajo mecanismos de eficiencia y transparencia. En segundo término, el Pronatel se puede hacer cargo de la gestión temporal de la red dorsal, ¿no? Sin necesidad de estar apurándose y cosas que le pueden hacer, digamos, realizar no eficientemente su trabajo, ¿no? Con respecto a RENACE y RENIE, PCM se hace cargo de la política y el MTC es facilitador, como lo hemos comentado, y deben intervenir todos los que puedan dar conectividad como empresas, y como compradores se debe comprar a nivel nacional en forma descentralizada. Un punto 4 es incrementar la capacidad de reserva del Estado, que en la actualidad es 9%, se debe incrementar como mínimo al 60% más. ¿Pero por qué? Porque no se está utilizando. Actualmente se utiliza